Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero yo que estén muy bien. Vamos a continuar con la lectura y estudio de la obra del doctor Sigmund Freud. Estamos ya avanzados en el volumen número 9. Por supuesto, pueden empezar ustedes desde aquí el estudio del psicoanálisis. En caso de yo encontrar relación con el texto que estamos por abordar y toda la obra que hayamos visto hasta el momento, la, digamos, rastreando la evolución del pensamiento del doctor Freud, desde antes del psicoanálisis hasta ahora que ya está consolidado, hablando tanto en un sentido de 1906, que es la fecha del texto que estamos por abordar, como del año 2022 que estoy leyendo este texto. Mi nombre es Juan Luis Cortés, para quien no lo sepa, bueno, el título del canal de YouTube es mi nombre. Y en segundo, fui formado primero, teniendo una primera, pero muy viciada aproximación del psicoanálisis en la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Psicología, y posteriormente como psicoanalista en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, fue que abordé un seminario de formación, fue que conocí el diván, fue que conocí de la mano de la doctora Silvia Heiser Guerrero una experiencia ciertamente muy distinta a la academia, muy distinta a este sometimiento que se procura a través de títulos. Es decir, yo tengo papeles, mira mis doctorados, mira mis maestrías, tú te tienes que callar y te callas, punto, y yo mando. Lo cual, por supuesto, podemos decir, sí, claro, tú mandas porque eres el doctor, pero la realidad es muy distinta. Ajá. Lo que ahorita vamos a hacer es abordar el texto de la indagatoria forense y el psicoanálisis, que les repito, es un texto escrito y publicado en 1906. Un texto, digamos, que todavía contempla a un Freud joven en cuanto a su contacto con lo que él mismo creó y lo que él mismo notó de sus propios sueños, de las pacientes, las neuróticas, específicamente las mujeres neuróticas que vimos en estudios sobre la histeria. ¿Quién diablos me está buscando? Ok, Carla. Vale. Bueno. Dice el texto. Vamos, dado que son textos cortos, el resto del tomo 9, voy a grabar tanto la nota introductoria escrita por James Strachey, el discípulo de Sigmund Freud, encargado de traducir su obra del alemán al inglés y luego que nosotros heredamos al español. Literalmente, que yo sepa, solo James Strachey, el compilador de estas obras que estoy mostrando en cámara, los tomos verdes, Standard Edition o edición normalizada, solo lo tradujo del alemán al inglés. Ya posteriormente vinieron otros traductores a pasarlo del inglés al español para que nosotros lo heredáramos. La nota introductoria empieza con la traducción en alemán. Lo tengo ya aquí en Google. A ver, traductor, léenos porque mi alemán es pésimo. Tatbestandsdiagnostik und Psychoanalyse. Ok, no sé si lo hayan escuchado, no sé si incluso se pueda moderar la velocidad. Tatbestandsdiagnostik und Psychoanalyse. Disculpen mi alemán, no he tomado clases, simplemente me dedico a escuchar Rammstein para más o menos saber cómo guiarme. Pues bien, la indagatoria forense y psicoanálisis o, según Google, el diagnóstico de hechos y psicoanálisis, según Google, una traducción hecha por San Google, dice que tiene 4 ediciones en alemán. No voy a mencionar los años. Si quieren verlos, está en la página 83 del volumen 9. Hay 1, 2, 3, 5 traducciones en castellano. La primera por Ludovico Rosenthal. La segunda por Luis López Ballesteros, otro traductor muy famoso, una traducción bellísima. La tercera de Ludovico Rosenthal de nuevo. Otra vez la cuarta de Ballesteros y la quinta del mismo traductor. Ajá. Los años, por el momento, no los considero importantes. Si ustedes quieren investigar sobre estos años, está nuevamente en la página 83. Dice James Strachey, este trabajo fue originalmente una conferencia pronunciada por Freud en junio de 1906 a pedido de Alex Loeffler, profesor de jurisprudencia de Derecho en Viena. Ajá. Jurisprudencia.
el ejercicio de los jurados, por decirlo de una manera, ante su seminario en la universidad, que tendrá mucho que ver con mi propia formación, mi propia experiencia profesional y mi propia elaboración. ¿Dónde dejé mi libro? Permítame un segundito. No lo tenía por aquí. Aquí está. Aquí tengo mi libro. Sexualidad infantil y crimen. Debo decirlo una y mil veces, y no trata de niños siendo abusados por el crimen, no. Se trata de la formación de la ley a partir de la experiencia de todos y cada uno de nosotros. Cuando hablamos de sexualidad infantil, no hablo de niños teniendo sexo, no lo hago, no se trata de eso. Eso es una aproximación muy simplona, muy burda y por supuesto torpe al respecto de la figura humana, no solo los niños, sino también quien hace ese tipo de, digámoslo así, interpretaciones, está notando cómo considera el sexo simplemente como, digámoslo así, de forma muy grosera, coger, punto. Sí, pero ¿cómo coges? Así nada más, pum, así como, digamos, te sacas un moco, así como estornudas, no, simplemente es el acto sexual, una manifestación última de una dinámica que se rastrea desde la palabra, desde el contacto, desde la mirada, desde todo aquello que nos hace sentir. Ajá. Por supuesto, este comentario es justamente gestado en una sociedad donde, querámoslo o no, domina la pornografía. No condeno la pornografía, lo he dicho una y mil veces. No condeno la pornografía, pero es simplemente una manifestación cultural de nuestro tiempo que no contempla lo que ocurre antes y lo que ocurre después de eso. Si ustedes consideran eso, la pornografía, como la sexualidad, hay mucho todavía que debemos contemplar, ¿vale? No me voy podría aquí explayarme mucho. A ver, sigue siendo Carla, sí. Pero no se trata de ahorita hablar. Les leí mi libro, está en una lista de reproducción, se las voy a dejar al final de este estudio. Entonces, dice James Strachey que el doctor Alex Lofeld, un abogado, profesor de Derecho en Viena, le pide a Freud, escríbeme esto, prepárame una conferencia, por favor. Dice, continúa Strachey, existe cierta confusión respecto de cuándo fue publicado. La revista en que apareció llevaba en su portada 21 de diciembre de 1907, pero aquí debe de haberse deslizado por errata, una errata por 1906, pues los números siguientes de la revista fueron fechados 6 de marzo de 1907 y 29 de abril de 1907. Ya, ese es Strachey. Aquí nos da cuenta de cómo Strachey se dedica a buscar errores. Gracias, Strachey. Vamos a continuar. Esta conferencia posee cierto valor histórico, ya que en ella, por primera vez en una publicación, Freud menciona a Jung, página 87, y a Adler, página 89. Había iniciado un intercambio epistolar, es decir, de cartas, con Jung apenas un par de meses antes, aunque el primer encuentro personal entre ambos tuvo lugar el mes siguiente de febrero. Meses antes, no me queda claro si 1907, 1906. La fecha que inicia todo esta introducción por James Strachey es de 1906, junio 1906. Entonces, podemos asumir que Freud y Jung se conocieron físicamente, en persona, en febrero de 1906. Fecha importante, porque para 1914 Freud había vuelto loco a Jung, aunque también Jung tenía mucho que ver en todo eso. Para más referencia, vean la película Un método peligroso, creo que la encuentran en Netflix. Esta cita la he mencionado mucho, la vamos a seguir mencionando, porque lo que ocurrió entre Freud y Jung
fue crucial para lo que tenemos hoy por psicología. Vamos a continuar. El trabajo, lo que vamos a leer de Freud, testimonia el influjo inmediato de Jung. Parece tener como finalidad exclusiva presentar a los estudiantes vieneses, es decir, que vivían en Viena, los experimentos de asociación y la teoría de los complejos del grupo de Zurich. Ahorita hablamos de ello. Los estudios de este grupo habían empezado a aparecer en forma periódica 2 años atrás. Véase Jung y Ricklin, 1904. Y el propio Jung publicó 2 o 3 trabajos sobre la aplicación de su procedimiento a las pruebas judiciales al respecto de la procuración de justicia, digámoslo así, entendiendo estas palabras, pruebas judiciales, sobre la aplicación de su procedimiento, no, perdón, unos meses antes de que Freud diera su conferencia. Verbigracia, es decir, véase Jung, 1906, al que se alude en la página 88. El grupo de Zurich. Estamos siendo testigos en este momento de nuestra lectura de la obra del doctor Freud, cómo el doctor Freud pasó de ser un médico que nota algo y que poco a poco puede nombrar él como sexualidad infantil. Ajá. Dicho con otras palabras, la forma en la cual los niños construyen el mundo a partir de una construcción antinatural, su propia psique. Y todo esto a partir de la experiencia sensible, lo que yo nombro en mi libro como la experiencia sensible. Es decir, yo, bebé, yo siendo bebé, no puedo ni hablar, siendo incluso bebé dentro del vientre de mi madre, pero siento. Y desde ahí empieza a construirse mi relación con el mundo. Desde ahí, desde el vientre de mi madre, soy capaz de sentir. Y esto está documentado no por el psicoanálisis, sino por la medicina. Véase la fisiología, véase la embriología, véase también todas esas ciencias médicas que se encargan del crecimiento dentro del vientre. Ajá. Aquí hay mucho que decir, pero no me voy a detener. Todo esto, de alguna manera, el doctor Freud lo plasma en la interpretación de los sueños en el año de 1900, y para 1904, un sujeto que Freud no conocía, el doctor Carl Gustav Jung de Zurich, empieza a hacer experimentos abstrayendo, digámoslo así, tomando prestadas los conceptos, las ideas que el doctor Freud mencionó en la interpretación de los sueños, y que culminan con este concepto, con esta idea de lo inconsciente, una idea de Freud, que Freud forma junto con Breuer, junto con Charcot, junto con sus pacientes, pero que Freud es capaz de decir, hay un inconsciente. ¿Por qué? Porque el sueño es un cumplimiento de deseo, y no cualquier deseo. Las palabras inconsciente y las palabras deseo son usadas por Freud de manera muy específica. Ajá. Ahorita vamos a continuar con el texto. Más tarde, luego de la secesión, es decir, de la separación de Jung con Freud, dice el texto, al escribir su texto, entre comillas, Contribución a la historia del movimiento psicoanalítico en 1914, es la fecha que les digo, Freud desestimó la importancia tanto de los experimentos de asociación como de la teoría de los complejos. Es decir, en un momento Freud conoció al doctor Jung y dijo, ay, doctor, mire, ¿quiere ser mi amigo? No lo dijo así, por supuesto, sino que le otorga una cierta importancia dentro del movimiento psicoanalítico. En la película que le cito, Un método peligroso, el doctor Freud llama al doctor Jung como su delfín, de manera cariñosa. La esperanza que Freud deposita en Jung, al no ser judío, es: tú vas a llevar al psicoanálisis más allá de esta valoración que se hace de mi propia persona despectiva. Yo soy un judío y yo creé algo valioso, pero la Sociedad Médica de Viena de 1900 dice, cosas de judíos. Y, por supuesto, desechan el psicoanálisis. Cuando Freud conoce a Jung, Freud le dice, oye, querido colega, tú ciertamente me entiendes. Y ciertamente tan me entiendes que has realizado estos experimentos. Bravo por tus experimentos. Pero pasa el tiempo,
1906, después de que lo conoce, a 1914, tiempo en el cual Jung hizo varias cosas feas hacia Freud. Y el doctor Freud llega a decir, entonces, mira Jung, miren todos, realmente esto que yo decía de los experimentos de Jung, pues no es tan así. Hablaba más que nada del corazón. Y yo en algún momento de los estudios previos de la Gradiva de Jensen, les dije, Freud se enamoró de Jung. De alguna forma, no es que hayan tenido contacto homosexual, sino que hubo una fuerte amistad, una amistad llena. De hecho, tengo algunas cartas de Freud a Jung por aquí, en las epistolarios, eh, llenas de un amor tierno. Querido amigo, mi esperanza eres tú para llevar lo que yo hice al mundo, porque tú no eres judío. Recordemos, Jung no practicaba ninguna religión, pero era hijo de un pastor protestante. Y entonces, por supuesto que hay mucho que decir culturalmente, lo digo en mi libro, pero vamos a continuar con el texto. Véase volumen 14 de la Standard Edition, páginas 27 y 28. Ya llegaremos a él. Continúa el texto. Y aún aquí, su opinión favorable sobre estos experimentos de asociación, y la teoría de los complejos, que Jung continuó sobre lo complejo, después de que se volvió loco. Continuó su opinión favorable sobre estos, aún aquí su opinión favorable sobre estos experimentos tiene como trasfondo una crítica tácita, es decir, una crítica no directa, sino implícita, desviada, como oculta. Freud se esfuerza por demostrar que los descubrimientos del grupo de Zurich no son en verdad sino aplicaciones particulares de principios psicoanalíticos subyacentes. Es decir, no son como tal psicoanálisis, sino aplicaciones particulares. Cosas que la gente hace. Como por ejemplo, lo que podemos observar al día de hoy, busquen qué dice Alejandro Jodorowsky sobre lo inconsciente. Lo que dice Jodorowsky de lo inconsciente no es de ninguna manera lo que dijo Freud sobre lo inconsciente. Y sin embargo son palabras. Son palabras, es todo. Continúa el texto. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Y en el penúltimo párrafo señala el peligro de extraer conclusiones demasiado apresuradas de los principios de las pruebas de asociación. Es decir, doctor Jung, qué bonitas pruebas, qué bonitos experimentos, pero tengan cuidado. Por favor, no saquen conclusiones rápidas, apresuradas. No se trata de responder preguntas, sino más bien de entregar eso a la persona, que eso que ella es, que él es. Ahorita estoy usando palabras, por supuesto, que me sirven para no, al menos en mi propia práctica, llegar a conclusiones apresuradas. No se trata de responder, sino más bien de dinamizar. Las respuestas muchas veces terminan por aquietar a una persona. A veces es necesario, pero a veces la persona no requiere ser aquietada, no requiere calma. La vida nos va a demandar movimiento, fuerza, a veces en manifestaciones violentas, no necesariamente en el sentido físico, sino determinantes. El sujeto necesita en algún momento buscar la vida. Es lo que he estado usando, una frase que he estado usando mucho últimamente. Continúa con el texto preparatorio. Seguimos con James Strachey. Considerando que entre los escritos publicados de Freud es aquí donde aparece por primera vez el término, entre comillas, complejo, tal vez convenga hacer algunas acotaciones al respecto. El primero en realizar experimentos sobre asociación de manera sistemática fue Wundt, luego Kraepelin y en especial Aschaffenburg, discúlpenme, los introdujeron en la psiquiatría. Repito, Wundt, Wilhelm Wundt, el creador de la, entre comillas, psicología experimental, psicología científica, digo entre comillas porque eso es muy cuestionable. Kraepelin, un gran investigador, por supuesto se ha mencionado una y otra vez principalmente la interpretación de los sueños, y el último, disculpen mi alemán,
Aschaffenburg. Continuamos. Una serie de experimentos similares fueron efectuaron Bleuler, a la sazón director del hospital Burgosli en Zurich, y Jung, su asistente principal. Aquí entonces estamos viendo, Bleuler era el jefe en el hospital de Jung. Ajá. Jung, Carl Gustav Jung, un psiquiatra igual que Bleuler, no podría decir, bueno, digamos médicos, realmente no estoy tan seguro que quien trabaje en un hospital psiquiátrico sea un psiquiatra. Ajá. Por supuesto, estamos hablando de momentos distintos en la historia de la psiquiatría. No es lo mismo hoy en México, 2022, a Viena, no, perdón, es Zurich, Alemania, me parece. Zurich, 1906. Ajá. Seguramente compartirán al menos la formación en medicina, al menos. Continuamos con el texto. Los hallazgos se publicaron a partir de 1904 y fueron después recopilados en dos volúmenes al cuidado del propio Jung. Véase la obra de Jung de 1906 a 1909. Además de su clasificación de las formas que adoptan las reacciones verbales frente a palabras estímulo, el principal interés de los descubrimientos hechos en Zurich radicaba en la importancia que asignaban a determinado factor que influía en las reacciones, y que en la primera de estas publicaciones, véase Jung y Rickler, 1904, fue descrito como, entre comillas, un complejo de representaciones emocionalmente coloreado, cierra comillas, según explican los autores en una nota al pie, véase página 57. Con ello aludían a, entre comillas, la totalidad de representaciones vinculadas con determinado suceso emocionalmente coloreado. Realmente no entiendo nada de esto, ¿eh? Continuamos con el texto, añadiendo que en adelante emplearían con ese sentido la palabra complejo. Es decir, en estos momentos vamos a escuchar a un Freud. A ver, ¿dónde está Freud? No, ahorita tengo el texto. Aquí está. El doctor Freud. Vamos a escucharlo influenciado por su cariño, por su esperanza en el doctor Jung, tomando prestada la palabra complejo, que quiere decir una totalidad o la totalidad de representaciones vinculadas con determinado suceso emocionalmente coloreado. A ver, creo que ya voy entendiéndolo al releerlo. Tenemos un suceso. Comer un chocolate. Ajá. Por ponerles un ejemplo, puede ser absolutamente cualquier cosa. Respira. Un sueño. Una plática. Una comida. Un regaño. Ajá. Ese suceso establece relación con representaciones cercanas. Por ejemplo, me regañó mi jefe. Ajá. Y la voz de mi jefe me recuerda a mi hermano, quien realmente yo regaño. Entonces, yo no tomé como una ofensa el regaño de mi jefe, sino más bien me sentí halagado. Por ejemplo, representaciones vinculadas. Ajá. Lo que está alrededor de un suceso que nos permite otorgarle un significado. Eso es complejo. Y no digo el complejo en el sentido de difícil. Eso es un complejo, digámoslo así, una red de ideas, de emociones, pensamientos, fantasías, experiencias previas al respecto de un suceso emocionalmente coloreado. Ajá. Emocionalmente con una tendencia, podemos decirlo así. Continúa el texto. Se advertirá que no hace referencia directa no hace referencia directa a que las representaciones en cuestión fueran inconscientes o reprimidas. Y de lo que sigue, se colige, se entiende que un complejo puede consistir o no en material reprimido. Esto es importante. Nuevamente, recordando, digamos, la capacidad del doctor Freud de amar, la capacidad del doctor Freud también de desear. El doctor Jung no dice complejo, inconsciente ni consciente, simplemente dice complejo, punto. Todo es igual.
Todo es igual, lo cual ciertamente no puede ser así en psicoanálisis. Recordemos, el psicoanálisis es la ciencia de lo inconsciente. Ajá. Si nosotros tratamos de someter el psicoanálisis a la psicología, es decir, tomándolo como parte de la historia de una ciencia de la mente, corremos el riesgo de hacer de la psicología una burla realmente al no tener un objeto de estudio definido. Estoy siendo muy estricto en esto. Y podemos invertir el orden y someter la psicología al psicoanálisis. Si esto es así, entonces tendríamos que aceptar que la mente es lo inconsciente y nada más. Por supuesto, al hacer esto, la psicología perdería, digámoslo así, objetos de estudios que tampoco están muy bien definidos como la conducta. Pregúntense qué es la conducta. Por supuesto, busquen, indaguen, cuestionen qué es la conducta, qué es lo cognitivo, ajá, que son, por supuesto, dos teorías, dos corrientes de psicología opuestas al psicoanálisis que se oponen fuertemente y aseguran haber descubierto el hilo rojo de la psicología haciendo experimentos torturando animales. Pero, baste de este comentario. A lo que voy, se trata en todo caso de buscar, no solo en este texto, sino lo que hemos hecho en este espacio, en este canal de YouTube, qué es lo que quiso decir Freud acerca de lo inconsciente, que es lo que define al psicoanálisis. Continúa el texto, ¿vale? No se trata entonces de representaciones reprimidas, como un acto inconsciente. Ajá. No se trata de representaciones ajenas a la conciencia, no dice nada de eso, simplemente complejo punto. Una red de representaciones que mueven un solo o que están conectadas con un solo evento coloreado. Ajá. Continúa el texto, ahora sí. Salvo su conveniencia como abreviatura, es decir, es práctico, la palabra complejo, así definida, no parece tener especiales virtudes, y aún es improbable que fuese este el primer uso de ella con ese sentido. Ernest Jones nos informa, véase la biografía oficial de Sigmund Freud por otro de sus discípulos, Ernest Jones, 1955. Aquí vienen unas páginas, pero no creo que encontremos nosotros esa edición. Que Theodor Siegen, el conocido psiquiatra berlinés, sostenía haber acuñado la palabra complejo, pero en un sentido que no presenta ninguna diferencia. Figura 3 veces en una obra anterior de Freud. Véase su historial clínico de Frau Emmy von N. en Estudios sobre la histeria en el volumen 2 de la Standard Edition, volumen 2 de los libros verdes. En tanto que, antes de continuar, al respecto de Theodor Siegen, o Seigen, nos dice James Strachey, Seigen era un enconado opositor del psicoanálisis, aunque curiosamente la psicopatología de la vida cotidiana, publicada en 1901, que ya observamos, ya estudiamos, y el historial de Dora de 1905 vieron la luz en una publicación de la que él era codirector, es decir, Siegen, Theodor Siegen, digámoslo, cómo estaba peleado con el psicoanálisis, pero a pesar de su aversión, sentir feo por el psicoanálisis, publicó Psicopatología de la vida cotidiana y Dora. O estas publicaciones en algún momento pasaron por sus manos. Entonces, bravo por Siegen. O sea, realmente es que encontrarse a veces con una dificultad emocional puede ser, ¿cómo decirlo? Terminante, puede ser catastrófico e injusto contra una producción. Ahora, al respecto de aquí,
aquí nos habíamos quedado. En tanto que Breuer, Joseph Breuer, en esa misma obra, Estudios sobre la histeria, ya los vimos, se los voy a dejar al final de este video, parece en verdad insistir en que aquellas definiciones, permítanme, aquellas definiciones de los de Zurich en el carácter inconsciente. A ver otra vez, Breuer en esa misma obra parece en verdad insistir más que aquellas definiciones de los de Zurich en el carácter inconsciente, cuando escribe que, entre comillas, representaciones que fueron evocadas pero no entraron en la conciencia, puntos suspensivos, en muchas ocasiones forman agregados y complejos, el estrato psíquico sustraído de la conciencia. Esto está un poquito complicado por la forma en la cual no sabemos si se haya expresado realmente así Breuer, pero nos lo presenta James Strachey o los traductores de su obra al español. Dice entonces representaciones que fueron evocadas, es decir, que tuvieron alguna relación con ese momento coloreado. Ajá. Pero no entraron en la conciencia, es decir, lo que, en, lo que nos ayuda a dar significado y que no conocemos, que nosotros ni por asomados tenemos enterado, en muchas ocasiones forman complejos. Es decir, Breuer ya había hablado de una especie de complejo, pero el doctor Freud se entusiasmó mucho con Jung. Continúa el texto. Cuando más adelante el término complejo pasó, es decir, la palabra complejo, pasó a ser de uso corriente no solo en psicología, sino en el lenguaje popular, aquí hay mucho que decir. El hecho de que las representaciones estuvieran o estuviesen, entre comillas, sustraídas de la conciencia, vale decir, entre comillas, reprimidas, quedó como una parte esencial de su connotación. Es decir, se entendía que todo complejo era inconsciente, se entendía. Pero aquí hay mucho que decir, es que en serio. Y esto es curiosísimo. Hay diccionarios de psicoanálisis. Digo, esto podríamos decir, pues qué bueno, ¿no? Porque así nosotros entendemos qué querían decir los sabios, los entendidos, los científicos. Y ciertamente, ¿ustedes creen que los diccionarios en psicoanálisis le importa a la gente que habla? Debería, pero lo cierto es que no. Lo cierto es que ni siquiera los diccionarios de la Real Academia Española son visitados por la gente que quiere saber de qué se trata el lenguaje. Nosotros estamos haciendo uso del diccionario electrónico de la Real Academia Española, pero porque ciertamente nos es útil para tratar de saber lo que se dice en un español muy antiguo. Ajá. Naturalmente yo, siendo hablante de español, yo no vivo con un diccionario bajo el brazo. Ajá. Yo escucho a la gente y la gente me escucha. Nos topamos a veces con palabras que no entendemos. Preguntamos, oye, ¿qué querías decir con esa palabra? No te entiendo. Y eso ya es una persona educada. Les estoy hablando de una persona, yo, que ciertamente me esfuerzo por tratar de comprender al otro. La mayoría de la gente no es así. Y así es como se construye la ciencia o debería construirse la ciencia, no como una secta. Ajá. Y eso lo digo en mi libro. Es ciertamente una crítica hacia el psicoanálisis, pero también una crítica hacia la ciencia misma. Nosotros podríamos decir somos educados y somos distintos a los demás, pero eso más bien es una desventaja. Nosotros, como científicos, nosotros como gente educada, no les puedo decir vayamos y deshagámonos de nuestra cultura. No les puedo decir vayamos a hacer ciencia emborrachándonos. Lo que sí les quiero decir es que en la medida en la que yo puedo ser entendido por el resto de personas, es que soy útil, es que soy más valioso. Pero esa es, por supuesto, mi propia ética. Continuamos con el texto. En el futuro, Freud solo tendría, permítanme, hablando de Breuer, hay una nota a pie de página, dice James Strachey.
En los primeros tiempos, Freud empleó con suma frecuencia las expresiones, entre comillas, es decir, palabras, grupos de representaciones o grupos psíquicos en un sentido aparentemente muy similar. Véase, por ejemplo, Estudios sobre la histeria, ya lo leímos, el manuscrito G, ya lo leímos también, probablemente data de enero de 1895 en la correspondencia con Fliss, volumen 1, etcétera. Se los voy a poner al final de la descripción, al final de este video en ligas. En las dos primeras ediciones de Psicopatología de la Vida Cotidiana, volumen 6, permítame, es que 6 y G me puede provocar confusión. Ahí está. Círculos de pensamiento también fue otra palabra que usó Freud. Expresión que en la edición de 1907 y en todas las siguientes se reemplazó por complejos. Es decir, una bola de ideas, una bola de fantasías, representaciones, sentimientos. La palabra complejos continúa la nota 2, aunque tal vez no derivada en caso de Jung. En este caso de Jung, aparece en El chiste y su relación con lo inconsciente, volumen 8. Eso también se los voy a dejar, ya todo esto ya lo vimos. No obstante, este texto es posterior al trabajo de Jung y Ricklin de 1904. Ahora sí, en el futuro Freud solo tendría con la jurisprudencia contactos escasos, con la procuración de justicia. Escasos contactos y distanciados entre sí. El tercero de sus estudios sobre, entre comillas, algunos tipos de carácter dilucidados por el trabajo psicoanalítico, guarda relación directa con la psicología del delito y en 2 oportunidades presentó informes vinculados a causas criminales. En uno de estos, entre comillas, el dictamen de la facultad en el proceso Halsman de 1900, perdón, publicado debe ser en 1930, no, sí, escrito en 1931, comenta la opinión de un experto en un caso de homicidio. El otro es un memorándum presentado en 1922 y que se ha perdido, para la defensa de un joven que mató a su padre al sorprenderlo en un acto de violación. Véase Ernest Jones, página 93, X. En ambos casos, Freud desvalorizó cualquier aplicación inexperta de las teorías psicoanalíticas a los procesos judiciales. James Strachey. Ha sido una introducción extensa, rica ciertamente, pero extensa. Y antes de empezar con el texto de Sigmund Freud, que empieza en la página 87, yo voy por mi vaso de agua, que lo serví pero no lo tengo junto a mí, lo dejé aquí atrás. Si gustan ustedes hacer lo mismo, pónganse cómodos. Vamos a abordar un estudio y una opinión del doctor Freud, una leyenda tanto en la psicología como en el psicoanálisis sobre indagatoria forense, la reconstrucción de los hechos. Entonces, permítame unos segundos. Con permiso, doctor Freud. Ya se me cayó la almohada. Listo. Aquí está. A ver, ¿cómo seguimos? ¿Todo bien? Todo bien. Tutto bene. Dice el texto, señores. Señores, así empieza. La creciente intelección sobre la inseguridad de las declaraciones de testigos que, empero, constituyen hoy la base de tantas condenas en querellas judiciales, ha acrecentado en todos ustedes, futuros jueces y abogados defensores, el interés por un nuevo procedimiento de indagación, que, al parecer, constreñiría al propio imputado a probar su culpa o su inocencia mediante unos signos objetivos. Este procedimiento consiste en un experimento psicológico y se funda en trabajos psicológicos. Se entrama de modo íntimo con ciertas intuiciones de muy reciente vigencia en la psicología médica.
Sé que ustedes comenzaron por someter a prueba el manejo y alcance de este nuevo método en ensayos que podrían denominarse, entre comillas, ejercicios de simulación. Disculpen mi alemán. Del alemán Phantomübung, perdón. Y he aceptado la invitación del director del seminario, el profesor Loeffler, para exponerles en detalle los nexos de este procedimiento que mantiene con la psicología. Todos ustedes están familiarizados con ese juego de salón y común entre niños. Sexualidad infantil. La naturaleza. Lo que nos dicen los niños de la naturaleza humana en general. Ajá. Entonces, repito todo este párrafo. Todos ustedes están familiarizados con ese juego de salón y común entre niños, en que una persona propone a otra una palabra cualquiera, a la que ella debe agregar una palabra que conforme con la primera una expresión compuesta. Por ejemplo, entre comillas, vapor, barco. Del alemán Dampfschiff. En consecuencia, barco de vapor, Dampfschiff. No otra cosa que una modificación de este juego infantil es el, entre comillas, experimento de asociación introducido en la psicología por la escuela de Wundt, o Wundt. Ajá. Estoy leyendo la W como JG o como V. Y que solo ha renunciado a una de las condiciones que rigen aquel juego. Consiste en proponer a una persona una palabra, la palabra estímulo, a la que ella debe responder lo más rápido posible con una segunda, la llamada reacción, sin que nada la limite para elegirla. Los factores observados son el tiempo que la reacción demanda y su nexo con la palabra estímulo, y que puede ser muy variado. Antes de continuar, todo esto está ilustrado en la película Un método peligroso. Continúa con el texto. Ahora bien, no puede afirmarse que al comienzo se obtuviera gran cosa con tales experimentos, y es comprensible, pues no se lo realizaba dentro de un planteo cierto. Es decir, no era un planteamiento específico, ¿vale? Y les faltaba una idea, continúa el texto, que pudiera aplicarse a los resultados. Solo adquirieron pleno sentido cuando se volvieron fecundos cuando Bleuler y sus discípulos, en particular Jung, empezaron a ocuparse en Zurich de estos, entre comillas, experimentos de asociación. ¿Quién me busca? Caramba, estoy ocupado. Ah, ya son dos chats, ya no solo es Carla. Permítame un segundo, permítanme, guardias. Ahorita no, gracias. Continuamos con el texto. Ahora bien, sus ensayos solo cobraron valor mediante la premisa de que la reacción frente a la palabra estímulo no puede ser algo contingente, es decir, no es al azar, sino que por fuerza estará determinada por un contenido de representación presente en quien reacciona. Presente, podríamos decir, que está antes del estímulo. Continúa el texto. Se ha hecho costumbre llamar complejo, entre comillas, a un contenido de representación de esta índole, capaz de influir sobre la reacción de la palabra estímulo. Antes de continuar, esto de complejo, entre comillas, tiene asociada la nota a pie de página número 1. Dice James Strachey, esta es probablemente la primera vez que Freud utilizó el término en este sentido particular en una obra impresa. Véase mi nota introductoria. Ya lo dijiste, Strachey. Vamos a continuar. Entonces, complejo. Contenido de representación. Ajá. Así pues. Muchas cosas que nos vienen por un solo estímulo. Ese influjo se produce porque la palabra estímulo afecta directamente al complejo, o bien porque este último, el complejo, se pone en conexión con aquella mediante unos eslabones intermedios. Este determinismo de la reacción es un hecho muy asombroso. En la bibliografía sobre la materia hallarán expresado sin tapujos el asombro que provoca, pero no cabe dudar de su exactitud. Pues si a la persona misma que produce la reacción, ustedes la interrogan sobre las reacciones de esta, por regla general podrían pesquisar el complejo influyente y comprender desde él esas reacciones de otro modo incomprensibles.
ejemplos como los de las páginas 6 y 8 y 9 del ensayo de Jung, de 1906, son muy aptos para llevarnos a cuestionar sobre la contingencia y el presunto libre albedrío en el acontecer anímico. En otras palabras, esas respuestas, esas reacciones, eso no es, digamos, al azar. Libre albedrío, aquí tiene que entenderse también como una respuesta X. Ajá. ¿Por qué? Pues no tenía otra cosa que hacer. No, sí tenías opciones. Al contrario de lo que se piensa, justamente lo que se busca ubicar antes del estímulo es al sujeto. Por lo tanto, hay libre albedrío. Lo hay. Continúa el texto. Ahora echen conmigo una ojeada a la prehistoria de esta tesis de Bleuler-Jung, según la cual el complejo determina la reacción de la persona examinada. En 1901 publiqué una obra, nota número 2, Psicopatología de la vida cotidiana, donde sostenía que toda una serie de acciones que se consideran inmotivadas, es decir, lo hice simplemente porque sí, están, sin embargo, sujetas a un rígido determinismo. Así contribuía a restringir el campo del libre albedrío psíquico. Es decir, se puede identificar a un sujeto. Se puede, es posible. Continúa el texto. Estudié las pequeñas operaciones fallidas del olvido, el desliz en el habla y en la escritura, el extravío de objetos, y demostré que si una persona, permítame, psicopatología, ¿cuál es la psicopatología? Bueno, el volumen, creo que ya lo tengo. Voy a anotar aquí para dejárselos al final. Psicopatología. No me acuerdo si es el 6, me parece que sí. Entonces, repito, estudié las pequeñas operaciones fallidas del olvido, el desliz en el habla y en la escritura, el extravío de objetos, y demostré que si una persona se trastraba, se repite, ¿cómo se dice? Se le dificulta el habla. No cabe responsabilizar por ello al azar, ni a, ni a las solas dificultades de articulación o semejanzas fónicas, es decir, de sonido, sino que en todos los casos se puede pesquisar un contenido de representación perturbador o un complejo que modificó en su favor el dicho intentado, creando la apariencia de un error. Aquí nos metemos en el impacto emocional que tiene una persona en el lenguaje, que usa las palabras. Ajá. Continúa el texto. Todo esto ya lo estudiamos a profundidad. Consideré, habla el doctor Freud de sí mismo, las pequeñas acciones casuales de la gente en que ésta no parece guiada por propósito alguno, su juguetear, tamborilear con los dedos, etcétera, y las desenmascaré como unas, entre comillas, acciones sintomáticas. Es decir, en estos sujetos pasa algo. ¿Qué? Sus emociones. ¿Al respecto de qué? Representaciones. ¿Pero cuáles? No lo sabemos. Continúa el texto. Pero a través de esa indagatoria es posible identificar a los sujetos y su sujeto, su inconsciente. Vamos a ver, continuamos, ¿vale? Antes de brindar conclusiones. Acciones sintomáticas que se vinculan con un sentido escondido y están destinadas a procurarle una expresión inadvertida. ¿Por quién? Por el sujeto. Permítanme. Eso. Caray, alguien está hablando de mí. No quiero contestar mi WhatsApp ahorita, estoy ocupado. Y llegué, dice el doctor Freud, al resultado de que ni siquiera es posible que a uno se le ocurra al azar un nombre propio. Nota número 3, psicopatología de la vida cotidiana. Está larga esa nota. Nota número 3, continúo. Ni siquiera es posible que a uno se le ocurra al azar un nombre propio, pues se verificará siempre que su ocurrencia estuvo comandada por un poderoso complejo de representación. Más aún, cifras que uno escoja supuestamente al azar
se reconducen a uno de estos complejos escondidos. Ahora sí, nota 3. Es probable que Freud estuviera pensando en su elección del nombre Dora para la paciente cuyo caso relata en Fragmento de análisis de un caso de histeria, volumen 2, me parece. La elección de ese nombre fue analizada por él en la primera edición de Psicopatología de la Vida Cotidiana, ya lo vimos, y si es el volumen 6, en un pasaje al que agregó un párrafo en la edición de 1907, véase página 234 y 235, pero les recomendaría mucho dedicar un tiempo a la escucha de ese caso. Ajá. Continuamos con el texto, hablando de entonces ocurrencias debidas a complejos escondidos. Un colega, el doctor Alfred Adler, pudo documentar años más tarde, con algunos buenos ejemplos, las más sorprendentes de mis tesis. Nota a pie de página número 4. Véase Adler, edición de 1905 o la publicación de 1905. Nos dice Strachey en esta nota 4. Uno de tales ejemplos fue expuesto en Psicopatología de la Vida Cotidiana, páginas 236 a la 239, a partir de la edición de 1907. Gracias, Strachey, eres un amor. Continuamos con el texto. Y toda vez que uno se habitúe a esta concepción del condicionamiento de la vida psíquica, le parecería legítimo deducir de los resultados de la psicopatología de la vida cotidiana que tampoco la ocurrencia del sujeto en el experimento de la asociación estará librada al azar, sino acaso condicionada por un contenido de representación eficaz en él. Y esto lo agrego yo, a pesar de ser eficaz, nada sabemos sobre eso que nos determina. Al menos no sin el psicoanálisis, no sin procurar nuestros sueños, cuidar, velar por lo que nos dicen de nosotros nuestros sueños. Continúa el texto. Volvamos, pues, señores, al experimento de la asociación. En los casos considerados hasta ahora, era la propia persona examinada quien nos esclarecía o nos aclaraba sobre el origen de las reacciones, condición que en verdad le quita interés para la práctica judicial. Pero, ¿qué ocurriría si modificamos su disposición, tal como podemos resolver una ecuación de varias magnitudes pesquisando una u otra de estas magnitudes? Haciendo de la A o la B, que en ella figura la X buscada. Aquí está hablando el doctor Freud en lenguaje matemático. Hablando de X en las matemáticas, en el álgebra, se refiere a la incógnita. ¿Qué ocurriría si en vez de preguntar a la persona lo que nosotros esperamos que ella sepa, la ubicamos en relación con una incógnita de la cual la magnitud depende de él o de ella? Continúa el texto. Hasta ahora los examinadores desconocíamos el complejo. Ensayábamos con palabras estímulo escogidas al azar y el sujeto nos denunciaba el complejo que había sido llevado a exteriorizarse a raíz de la palabra estímulo. Pero si variamos, es que fíjense, lo más difícil, no para el psicoanálisis, no para el psicoanalista, para la humanidad en general, es aceptar su goce. Ahí radica justamente la dificultad de la expresión emocional. No se trata de sentir bonito, sentir feo. Se trata de experimentar una excitación sexual a través del placer o el dolor. En eso es justamente donde se hallan las magnitudes y la X buscada es justamente ese goce, esa excitación que provocó algo en ese sujeto, en esa persona. Continuamos con el texto. A ver, si variamos un poco la situación, partimos de un complejo conocido por nosotros, provocamos reacciones en él mediante palabras estímulo deliberadamente escogidas. Pasamos la X del lado de la persona que reacciona. Sujeto. ¿Será posible decidir por el resultado de las reacciones si la persona examinada lleva también en su interior complejo escondido? El complejo escondido, perdón, no escondido,
escogido. Aquí ya me saltó lo, mi deseo. Yo deseo, queridos escuchas, queridas escuchas. Dice el texto, ya ven ustedes que este modo de disponer el experimento responde exactamente al caso del juez de instrucción que procura averiguar si una circunstancia de autos para él consabida, autos, es decir, actos, para él consabida, lo es también para el acusado en calidad de actor. Es decir, tenemos un hecho, escenario, sujetos, participantes, transcurso de los hechos que podríamos deducir incluso lógicamente. Pero dentro de todo esto escogemos un actor en calidad de imputado, el acusado, y lo colocamos. Tú hiciste esto por esto y por esto y por esto. Esto ocurrió, esto y esto y esto y esto y esto. No, no fue así. Yo lo hice por otra cosa. O puede decir, no, yo no lo hice. Continuamos con el texto. Parece que Wertheimer y Klein, no sé quién es, no sé quiénes son, dos discípulos de Hans Gross, profesor de Derecho Penal en Praga, fueron los primeros en introducir esta variante en el dispositivo del experimento. Nota a pie de página número 5. Véase Carl Gustav Jung, 1906. Se hallará, dice Strachey, una ulterior referencia a esto en una nota al pie agregada en 1907 en Psicopatología de la Vida Cotidiana, página 247. Continuamos. Ok, gente que investiga y gente que dice. X. Dice Freud. Por sus propios ensayos, ustedes ya saben que, dado este planteo, las reacciones ofrecen diversos puntos de apoyo para decidir si la persona examinada posee el complejo que ustedes exploran por medio de las palabras estímulo. Se los enumeraré por orden. Número 1. Un insólito, se destaca, contenido de la reacción que pida esclarecimiento. Por ejemplo, usted mató a esta persona. Claro que se ríe. Está siendo acusado por un juez. Puede ser un policía, pero realmente no es una situación que amerite la risa. Y el sujeto responde así, un insólito contenido de la reacción. ¿Por qué te ríes? No te estoy diciendo una broma. No te estoy diciendo algo chistoso. Es más, esta situación puede hacer que tú estés encerrado de por vida. Dime por qué te ríes. Segundo punto, el punto número 2. El alargamiento del tiempo de reacción. Esto no lo puedo actuar para no alargar mucho el video, ¿vale? Pues, según se comprueba, palabras estímulos se han acertado con el complejo que son respondidas solo tras una nítida demora. Es decir, preguntamos algo, no hay respuesta. Eso ya es una respuesta. La demora. Continúa el punto número 2. ¿Qué es esta demora? A menudo, varias veces, el tiempo de reacción ordinario. Es decir, a ver, dime esto y no me acuerdo, pero creo que esto, ¿no? Podríamos decir, es un tiempo aceptable. No normal, he querido decirlo, no normal, no podemos decir el tiempo normal son 2 segundos en la reacción, no. Aceptable, 2, 5, 10, tal vez 15, 20 segundos, dependiendo de la situación, digo yo qué sé. Punto número 3, el error en la reproducción. No es reproducción sexual. Nosotros decimos algo, la otra persona no lo dice cuál es, cuál se lo dijimos. Oye, ¿cómo puede ser que tú acabaste con... No, yo no mal acabé. Yo no malentendí eso. No te dije que lo malentendiste, te dije que lo acabaste. El error, ajá. Ahí hubo diferencia y es notoria. Ustedes conocen, dice el texto, me lleva. ¿Quién me busca? A ver, a ver, a ver. WhatsApp. No me interesa, no me interesa, no, no, lo siento, no, 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 no. Estoy ocupado, caramba. A ver, voy a silenciar este teléfono, porque estoy padeciendo aquí sonido, nanay. A ver, ustedes conocen el curioso hecho
a que esto se refiere. Cuando breve lapso después de concluido el experimento con una larga serie de palabras estímulo, se las vuelve a proponer al examinado. Él repite las mismas reacciones de la primera vez. Solo para aquellas que dieron directamente en el complejo es fácil que sustituya por otra la reacción anterior. El cuarto punto. El hecho de la perseveración. Se destaca esta palabra, perseveración, quiere decir se repite. Quizá diríamos mejor el efecto duradero, entre comillas. Con frecuencia sucede que el efecto producido al ser reavivado el complejo por una palabra estímulo que lo alcanzó o una palabra estímulo crítica, por ejemplo, el alargamiento del tiempo de reacción perdura y altera también las reacciones de las palabras siguientes o a las palabras siguientes, no críticas. Emoción frente a una sola palabra y cómo esa emoción afecta todo lo demás. Continúa el texto. Pues bien, si todos estos indicios o varios de ellos coinciden, el complejo para nosotros consabido demuestra estar presente como algo perturbador en la persona encausada, es decir, quien realiza, quien está sometido al experimento. Ustedes comprenden esa perturbación en el sentido de que el complejo presente en el encausado está investido, es decir, está pintado, está revestido con afecto y habilitado para prestar atención a la tarea de reaccionar. Hayan así en esta perturbación una, entre comillas, autodelación psíquica. Delación, no tengo idea qué significa eso. A ver, Real Academia Española. Delación, yo podría pensar delatar. Delación, ahí está. Acusación, denuncia, según la definición, llamamiento a aceptar o repudiar una herencia o legado. Es decir, autodelación, una autoinculpación psíquica. Por ejemplo, y lo vemos en la película Un método peligroso. John está preguntando a su sujeto de experimento, que es su propia esposa, un conjunto de palabras, reacciona frente a la palabra sol, frente a la palabra agua, frente a la palabra hijo. Y cuando dice hijo, su mujer se calla y tarda en responder. Y de repente dice tristeza, por ejemplo, ¿no? Autodelación quiere decir, ¡pum! Yo no digo que me afecta, pero tú puedes observar cómo me afecta. Continúa el texto. Sé que en la actualidad ustedes consideran las posibilidades y dificultades de este procedimiento destinado a provocar en el imputado una autodelación objetiva. Y por eso les llamo la atención sobre el hecho de que un procedimiento enteramente análogo, es decir, similar, se aplica desde hace algo más de un decenio en un campo diferente, 10 años, para revelar algo anímico que está escondido o se mantiene en secreto. Quiero que pongan atención en el énfasis que tiene para Freud lo escondido y lo secreto de nosotros para con nosotros mismos. No se trata de ir buscando a la gente para acusarlo de que tiene algo secreto. También quien acusa tiene algo secreto, el gusto por encontrar su secretismo en los demás. Perversos todos, pero continúa el texto. Mi tarea deberá consistir, pues, en mostrarles las semejanzas y diferencias entre las constelaciones de uno y otro. Nota número 6. Dice Strachey, Freud formuló algunas apreciaciones de carácter crítico sobre los experimentos de asociación en una reunión de la Sociedad Psicoanalítica de Viena, celebrada el 26 de febrero de 1908. Veas el texto Minutes 1. Okay, gracias, Strachey. Te amamos. Dice el texto, nuevamente el doctor Freud. Este campo es harto diverso del de ustedes. Me refiero a la terapia de ciertas, entre comillas, enfermedades nerviosas, las llamadas psiconeurosis, como ejemplos de las cuales, esto se me acaba de ocurrir ahorita. Psicoterapia. ¿Cómo algunas psicoterapias se atreven a llamarse psicoterapias concibiendo la psique como conducta? La fantasía no es conducta, los sueños no son conducta, las neurosis, por supuesto, ya no existen.
neurosis. Es que la neurosis nos permite distinguir lo psíquico y por supuesto lo psíquico inconsciente. Pero, em, digo, esto es importante para mí, ciertamente, y me causa mucho placer, mucho goce sexual. Sí, ¿por qué no? Digo, no tengo una erección ahorita, pero me da mucho gusto, por eso la risa. Repito, me refiero a la terapia de ciertas, entre comillas, erecciones. Me refiero a la terapia de ciertas enfermedades nerviosas, las llamadas psiconeurosis, como ejemplos de las cuales pueden ustedes tomar la histeria y el representar obsesivo. Yo me puse a sudar, ¿eh? Yo mismo también me atrapo en la movida, sí, papá, estás gozando, claro. El procedimiento mencionado se le llama psicoanálisis y ha sido desarrollado por mí a partir de la terapia catártica de Joseph Breuer y que aplicó por primera vez en Viena. Nota a pie de página número 7. Véase estudios sobre la histeria, 1895. Continúa el texto principal. Para salir al paso del asombro de ustedes, debo trazar una analogía entre el criminal y el histérico. Yo también lo hago, pero continúe, doctor Freud. En ambos se trata de un secreto, de algo escondido. Pero si no quiero volverme paradójico, tendré que destacar enseguida la diferencia. El criminal se trata de un secreto que él sabe y que oculta a los demás. En el histérico es un secreto que tampoco él sabe, que se oculta a sí mismo. ¿Cómo es esto posible? Pues bien, tras laboriosas exploraciones sabemos que todas estas enfermedades tienen por base el haber producido esas personas una represión o desalojo de ciertas representaciones y recuerdos de intensa investidura afectiva, así como de los deseos edificados sobre estos, y los han reprimido de tal modo que no desempeñan papel alguno en su pensar, no entran en su conciencia y así permanecen en secreto para ellos mismos. Y este material psíquico reprimido de estos complejos, entre comillas, provienen los síntomas somáticos del cuerpo y psíquicos que martirizan a los enfermos exactamente igual que una mala conciencia. Es decir, el enfermo, histérico u obsesivo, se culpa no por algo malo que hizo, necesariamente malo en el sentido moral, sino en su propia moral, que por supuesto excluye todo goce, excluye toda manifestación de su sexualidad. Ellos son culpables. Y por supuesto, ellos se juzgan y ellos se castigan. Continúa el texto. Por consiguiente, la diferencia entre el criminal y el histérico es fundamental en este punto. Ahora bien, bueno, la diferencia es que justamente el criminal transgrede las leyes de todos. Ajá. El histérico transgrede sus leyes, pero las transgrede. Y son suyas las leyes. Y se castiga por eso. Qué rico. Dice el texto. Ahora bien, la tarea del terapeuta es la misma que la del juez de instrucción. Debemos descubrir lo psíquico oculto y a tal fin hemos inventado una serie de artes detectivescas, de las cuales ahora los señores juristas parece que nos imitarán algunas. Para el trabajo de ustedes les interesa saber cómo procedemos con el psicoanálisis nosotros, los médicos. Así está escrito, página 91, y es que debemos recordar eso. El psicoanálisis viene de la medicina, pero hay de aquel psicoanalista que se quede con la concepción médica y condene la enfermedad en sus pacientes. Es que estás enfermo, eres un perverso. No es así. Tú también eres perverso, querido psicoanalista. Tú también. Continúa el texto. Después que el enfermo ha referido una primera vez su historia, lo exhortamos, lo invitamos a abandonarse por entero a sus ocurrencias y a exponer sin reserva crítica cuanto se le pase por la mente. Así, esto es, esto es aportación mía. Así nace lo inconsciente en él o en ella al entregarse así a su propio discurso.
Continúa el texto. Así partimos de la premisa no compartida por el enfermo de que esas ocurrencias no serán fruto de su libre albedrío, es decir, no vienen porque sí, sino que estarán comandadas por el nexo de con su secreto, su complejo, entre comillas. Se las puede aprender como unos retoños de ese complejo, por así decir. Se ven, es la misma premisa con cuyo auxilio han hallado ustedes interpretables los experimentos de asociación. Pero el enfermo, a quien se solicita obedecer la regla de comunicar todas sus ocurrencias, no parece capaz de hacerlo. Retiene ora esta otra ocurrencia, y para ello se vale de diversas motivaciones. Que no tiene importancia, que no viene al caso o que carece por completo de sentido. Entonces le exigimos que comunique y persiga la ocurrencia a pesar de tales objeciones. Es que justamente esa crítica que obtiene valimiento es para nosotros una prueba de que la ocurrencia obedece al complejo que buscamos descubrir. En semejante conducta de los enfermos discernimos una exteriorización de la resistencia, entre comillas, que no nos deja mientras dura el tratamiento. Solo de pasada señalaré que el concepto de resistencia, entre comillas, ha cobrado el máximo valor tanto para nuestro entendimiento de la génesis de la enfermedad como del mecanismo de curación. Ahora bien, en los ensayos de ustedes no se observa de manera directa una crítica como la mencionada. En cambio, en el psicoanálisis podemos observar todos los signos de complejo que llaman la atención de ustedes. En efecto, cuando el enfermo ya no se atreve a infringir la regla que se le ha dado, es decir, se entrega a su propia asociación, notamos que de tiempo en tiempo se atasca, vacila, hace pausas en la reproducción de las ocurrencias. Cada vacilación de esta índole es para nosotros exteriorización de la resistencia y nos sirve como un signo de obediencia al, entre comillas, complejo. Y aún lo consideramos el indicio más importante de tal intencionalidad, como lo es para ustedes el análogo alargamiento del tiempo de reacción. Nos hemos habituado a interpretar la vacilación en ese sentido, aunque el contenido de la ocurrencia retenida no parezca ofrecer motivo alguno de escándalo, y aunque el enfermo asegure que no atina a entender por qué debía vacilar para comunicarla. Las pausas que se producen en el psicoanálisis son, por regla general, varias veces más largas que las demoras que ustedes registran en sus ensayos de reacción. También otro de los signos de complejo que ustedes emplean, la alteración en el contenido de la reacción, cumple su papel en la técnica del psicoanálisis. Aún desviaciones leves respecto de los giros usuales en nuestros enfermos suelen ser consideradas por nosotros en general como signos de sentido oculto, y es en verdad que con tales interpretaciones nos atraemos durante un tiempo sus burlas. Estamos al acecho de dichos matizados de doble sentido. Ya se vio el chiste y su relación con lo inconsciente, psicopatología de la vida cotidiana y la interpretación de los sueños. Entonces, estamos al acecho de dichos, palabras matizadas de doble sentido y en los que el sentido oculto se trasluzca a través de la expresión inocente. No solo los enfermos, también colegas ignorantes de la técnica psicoanalítica y de sus particulares constelaciones se niegan a darnos crédito y nos reprochan rebuscamiento y sofistiquería. Perdón, sofistería, es decir, es una cosa curiosita, pero es una tontería lo que hace el doctor Freud. Continúa el texto, pero casi siempre somos nosotros quienes tenemos razón. Y en definitiva, no es difícil comprender que un secreto celosamente guardado solo se denuncie por indicios finos, especialmente de doble sentido. Cuestión de lenguaje. Ajá. Por último, el enfermo se acostumbra a brindarnos en la llamada, entre comillas, figuración indirecta o presentación indirecta, todo lo que nos hace falta para el descubrimiento del complejo. En otras palabras, no se trata de curar complejos, no se trata de curar las emociones, sino de notarlas y saber por qué ese sujeto
se relaciona de esa manera consigo mismo. ¿Saber por qué? Esto, por supuesto, no va a cancelar el complejo, las representaciones, no las va a quitar, no las va a olvidar, pero se va a poner de forma distinta sabiendo que eso le da excitación sexual. Continúa el texto. En un ámbito más limitado empleamos en la técnica del psicoanálisis el tercero de los signos del complejo, el error, es decir, la variante en la reproducción. Se destaca esa palabra. Una tarea que a menudo se nos plantea es interpretar sueños, traducir el contenido que del sueño se recuerda a su sentido oculto. A veces no sabemos por dónde principiar esa tarea y en tal caso podemos servirnos de una regla empíricamente fundada, es decir, conforme a la experiencia, que nos aconseja pedir que se repita el relato del sueño. Permítame un segundo, ya me cansé. Agüita. Ay, caray, qué rico. Es común que al hacerlo, el soñante altere sus expresiones en muchos pasajes, en tanto repite otros con fidelidad. Entonces nosotros nos aferramos a los pasajes en que la reproducción es defectuosa por variación, a menudo también por omisión, porque esta infidelidad nos garantiza la obediencia al complejo y nos promete el mejor acceso al sentido secreto del sueño. Continúa el texto. No reciban ustedes la impresión de que habría llegado a su fin la coincidencia que vengo persiguiendo si les confieso que en el psicoanálisis no se presenta ningún fenómeno parecido a la perseveración. Perdón. Esta aparente diferencia solo se debe a las particulares condiciones del experimento de ustedes. En verdad, no le dejan tiempo al efecto del complejo para desarrollarse. Apenas ha empezado a hacerlo. Ustedes reclaman la atención del examinado mediante una nueva palabra estímulo, probablemente inocente, y entonces pueden observar que el sujeto persiste en ocuparse del complejo a pesar de las perturbaciones que le han introducido. En el psicoanálisis, en cambio, evitamos tales perturbaciones. Hacemos que el enfermo siga ocupándose del complejo y como en nuestro caso todo es perseveración, por así decir, no podemos observar ese fenómeno como episodio aislado. Estamos autorizados a sostener que por medio de técnicas como las comunicadas logramos hacer consciente al enfermo lo reprimido, su secreto, y así cancelamos el condicionamiento psicológico de los síntomas de su padecer. Antes de extraer de estos éxitos conclusiones sobre las perspectivas del trabajo de ustedes, las esperanzas del trabajo de ustedes, iluminemos las diferencias en la situación psicológica en uno y otro caso. Ya hemos mencionado la principal de esas diferencias. En el neurótico, un secreto se oculta a su propia conciencia y el criminal solo se lo oculta a ustedes, recordemos, son jueces. En el primero hay un legítimo no saber, si bien no en cualquier sentido. Es decir, es un sentido inconsciente. Él no sabe que sí sabe. Eso es lo inconsciente. En el segundo solo hay un fingimiento del no saber, y esto es también importantísimo para la psicología del año 2022. Lo inconsciente no es un pobrecito, es que fue tu inconsciente. Hiciste algo que no sabías. No, no es así. No victimicemos a los pacientes. El inconsciente, digámoslo así, no es algo que esté dictado por un manual. Es la forma en la cual las personas se ocultan su sexualidad, sus formas de goce. Perverso. Ajá. Y con perverso me refiero a todas, básicamente. Incluso las que podríamos considerar normales. Esto de normal es muy cuestionable. Ajá. Pero hablar de un criminal es justamente alguien que eh, ha quebrantado una ley común, una ley conocida. Ajá. Realmente, el neurótico no sabe que tiene sus propias leyes. No lo sabe. Y sin embargo,
para vivir. Sabe que está determinado por sus propias leyes y al mismo tiempo las desconoce. No sabe, es- no sabe que sabe. Ajá. Vamos a ver. Con esto se enlaza otra diferencia de valor práctico, dice el doctor Freud. En el psicoanálisis, el enfermo pone su empeño consciente en cooperar en la lucha contra su resistencia, pues espera que la indagación le brinde una ventaja, la curación. En cambio, el criminal no presta su colaboración, pues lo haría en contra de todo su yo. Bueno, esto si no quiere ser castigado, pero hay criminales que quieren ser castigados. Los hay. De hecho, yo diría que esa es la principal causa de adoptar una vida criminal, la relación con el castigo. Vamos a continuar. Como para compensar esto, dice el texto, en la indagación de ustedes, solo interesa que obtengan una convicción objetiva, es decir, los jueces tienen que saber cómo ocurrieron las cosas. No más, no menos. Así es la realidad. Convicción objetiva, dice el texto. Mientras que a la terapia se le requiere que el propio enfermo alcance ese convencimiento. Y eso es terrible, créanme. Cuando uno nota su sadismo, su masoquismo, es así de que, "Ay, no quiero." Literalmente se le cae a uno la cara. Así, no. Continúa el texto. Hay que ver qué dificultades o variantes depara al procedimiento que siguen esa falta de cooperación del indagado. Además, es este un caso que nunca ha podido crear en sus ensayos de seminario, pues el colega que adopta el papel de inculpado sigue siendo un colaborador y los ayuda a pesar de su designo consciente de no delatarse. Es decir, es muy diferente entrevistar a un criminal de un estudiante de derecho que finge ser un criminal en entrevista. Muy diferente. Ajá. Si proceden a comparar ambas situaciones con mayor detenimiento, llegarán a la conclusión de que en el psicoanálisis se aborda una tarea más simple, un caso especial de la tarea de descubrir lo escondido en la vida anímica, la vida emocional. Tarea que se presenta más abarcadora en el caso de ustedes. Para ustedes no cuenta como diferencia el hecho de que en los psiconeuróticos se trata con total regularidad de un complejo sexual reprimido, en el sentido más lato, directo de la expresión. Pero sí cuenta otra cosa. La tarea del psicoanálisis se plantea de manera uniforme para todos los casos. Es preciso descubrir complejos que fueron reprimidos a consecuencia de sentimientos displacenteros y, a raíz del intento de introducirlos en la conciencia, dan de sí unos indicios de resistencia. Esta resistencia se encuentra, por así decir, localizada. Nace en el paso fronterizo entre inconsciente y consciente. En el caso de ustedes, se trata de una resistencia que no proviene enteramente de la conciencia. No podrán desdeñar, es decir, reducir en importancia, sin más esta separación, esta diferencia, esta desemejanza. Y solo la experimentación les permitirá establecer si la resistencia consciente se denuncia por idénticos indicios que la inconsciente. Repito, la resistencia consciente se denuncia por idénticos indicios, señales idénticas que la inconsciente. Opino, continuó el doctor Freud, además que no pueden estar seguros todavía de que sea lícito interpretar como resistencia, entre comillas, los indicios objetivos de complejo que ustedes utilizan. Aunque no muy a menudo en criminales, en los sujetos de experimentación de ustedes, puede darse el caso de que el complejo alcanzado esté teñido de placer y cabe preguntarse si este producirá las mismas reacciones que un complejo de tinte displacentero. Permítame un segundo, estamos en la página 95. Nos falta una página y un párrafo.
Continúa el texto. Me gustaría destacar que también que el ensayo de ustedes puede estar expuesto a una contaminación de suyo ausente en el psicoanálisis. Pueden ser despistados en su indagación por el neurótico que reacciona como si fuera culpable, aún siendo inocente, porque lleva en su interior una conciencia de culpa aprontada, es decir, una inclinación a ser encontrado culpable y al acecho para apoderarse de cualquier inculpación determinada. Yo tengo la culpa de que haya salido el sol. Fíjense, haya salido el sol, la culpa. Por supuesto, nadie tiene la culpa de que salga el sol, pero puede haber sujetos que digan eso porque quieren ser castigados porque sale el sol. Culpa, castigo. De ahí, por supuesto, les recuerdo, Psicoanálisis del Estado, volumen 1, Sexualidad Infantil y Crimen. El volumen 2 se llama La dialéctica del castigo y debo decir que no he escrito mucho, ciertamente, al menos no de la dialéctica del castigo, mi continuación de Psicoanálisis del Estado, porque he estado ocupado escribiendo otras cosas y he estado ocupado viviendo otras experiencias. Ya aprendí a andar en moto, aunque todavía sigo aprendiendo y siempre voy a aprender, pero continúa el texto, ¿vale? No tengan a este caso por un ocioso invento, dice el doctor Freud. Consideren la crianza de los niños, donde harto a menudo se lo puede observar. Sucede que un niño, a quien se le reprocha un desaguisado, niegue con decisión la culpa. Es decir, tú pintaste las paredes. No, no, yo no fui. Pero luego eche a llorar como convicto pecador. ¿Acaso ustedes opinen que el niño miente cuando proclama su inocencia? Pero el caso puede ser diverso. El niño en realidad no perpetró el desaguisado que se le imputa, pero sí, en cambio, otro de parecida índole, sobre el que ustedes nada saben y por tanto no se lo imputan. No pintó las paredes, pero sí hizo otras cosas. Entonces, esa señalización le pesa al niño y el niño llora. Y nosotros decimos, si las pinto, no las pinto. Hizo otras cosas. No sabemos qué hizo, pero sí es culpable de otra cosa. Dice el texto. El niño, no, aquí está. Entonces niega con derecho su culpa por uno de ellos. Y sin embargo, en el acto mismo se denuncia su conciencia de culpa por el otro acto. Nota a pie de página número 9. Dice Strachey, Freud volvió a tocar este tema mucho después en sus comentarios sobre, entre comillas, el dictamen de la facultad en el proceso Halsman. Regresamos al texto principal. En este punto, como en muchos otros, el neurótico adulto se comporta igual que un niño. Hay muchas personas así, y entonces cabe preguntarse si la técnica de ustedes conseguirá distinguir entre estos que se acusan a sí mismos y los realmente culpables. Una cosa más para determinar. Ustedes saben que, de acuerdo con las reglas del procedimiento penal, no están autorizados a tomar por sorpresa al imputado mediante procedimiento alguno. Reglamentos de la ley Viena, Zurich, 1906, recordemos. Continúa el texto. Él sabrá, el imputado, el acusado, pues que en ese experimento es preciso no delatarse. Y así nace este otro problema. Si se puede contar con idénticas reacciones en quien tiene su atención dirigida al complejo y en quien se encuentra extrañado de él, y hasta dónde el designio de ocultar puede afectar el modo de reacción de diversas personas. Precisamente por ser tan diversas las situaciones sometidas a las indagaciones de ustedes, está tan interesada la psicología en su resultado. Uno les pediría que no desesperen demasiado de su aplicabilidad práctica. Permitan que yo, tan ajeno al ejercicio práctico del derecho, les haga todavía una propuesta. Por indispensables que sean los experimentos de seminario como preliminares y con miras a establecer la problemática, ustedes no podrán crear aquí la misma situación psicológica que en la indagación de los inculpados en causas penales.
Siguen siendo ejercicios de simulación en los que nunca podrá fundarse la aplicación práctica al proceso penal. Si no queremos renunciar a esta última, se nos ofrece el siguiente expediente. Debería permitírseles y aún convertirse en un deber para ustedes emprender tales indagaciones durante una serie de años en todos los casos reales de inculpación penal. Lo que sigue se destaca, sin que los resultados de ellas puedan ejercer influjo alguno sobre la instancia juzgadora. Repito, debería permitírseles a ustedes, estudiantes de Derecho, Viena, 1906, Zurich, 1906, y aún convertirse en un deber emprender tales indagaciones durante una serie de años en todos los casos reales, sin que los resultados puedan ejercer influjo alguno, puedan determinar a la instancia juzgadora. Es decir, es necesario conocer al sujeto. Y no es tarea fácil. Continúa el texto. Y lo mejor sería que esta última, la instancia juzgadora, ni siquiera tuviese conocimiento de la conclusión a que ustedes arribaran tras su indagación sobre la culpabilidad del acusado. Compiladas, es que esto no es práctico, doctor Freud, no es práctico. El derecho no funcionaría entonces. Pero, continúa el texto, compiladas a lo largo de los años y sometidas a elaboración comparativa, las experiencias así obtenidas por fuerza se solucionarían todas las dudas sobre la viabilidad de este procedimiento de indagación psicológica. Sé muy bien que la realización de esta propuesta no depende solo de ustedes, ni de su estimado maestro. Fin del texto. Estamos en la página 96. Esta dinámica ha sido un poquito compleja, pero creo que valió la pena al final. Así voy a leer los textos, el resto de textos del volumen número 9, porque son solo textos cortos, ¿vale? Ya no nos enfrentamos a un texto de larga duración como en todos los trabajos pasados. Por el momento es todo, cuídense. Yo me voy a descansar, a comer y a disfrutar de mi día libre. Bye.